La Rosa de los Vientos. No me imagino yo a los personajes de los que vamos a hablar hoy bailando esto, pero seguramente en sus ratos libres igual lo hacía, aunque luego fueran guerreros. De ellos hablamos. Ignacio Monzón, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Nuestro historiador de cabecera, con quien hablamos de música, no de esta música, sino del lugar que evocamos con esta música, que es Grecia, de la Grecia clásica, y curiosidades de ese mundo griego que estamos desmenuzando semana tras semana contigo. Y hoy hablamos de la falange hoplítica. Primero aclaremos términos. Pues lo que estamos hablando es un tipo de formación. El hoplita es un soldado, podríamos definirlo simplemente como un soldado de infantería pesada. Y la falange sería el tipo de formación, una formación pues como la mano, las falanges cerradas. Y es, bueno, por ir empezando a desgranar, porque hoplita no nos referimos al escudo, no, lo que tradicionalmente se ha creído, ¿no? Generalmente, incluso en Internet, hay mucha contaminación en ese sentido y suelen pensar que es por oplón, y oplón lo traducen como escudo. Realmente oplón es panoplia, escudo es aspis. La Guardia Real de Macedónica, por ejemplo, eran los argiaspistas, los escudos de plata. Entonces, hoplita es aquel que lleva oplón, el que lleva panoplia, el que lleva armas y armadura. Y en donde el escudo es solamente una parte. Una parte, aunque es verdad que... Muy importante, fundamental, fundamental, sí. Las otras, y luego vamos desmenuzando una tras otra. ¿Las otras cuáles son? Pues como armas defensivas, armas de protección, porque al fin y al cabo todas son armas, pues habría que destacar también el casco y las grebas. En la Ilíada, por ejemplo, se les destaca a los aqueos por eso, los aqueos de broncíneas, grebas. Todo lo que proteja son protecciones que llegan donde el escudo no puede llegar. Hablamos, por ejemplo, de ese casco. Me comentabas algunas curiosidades y el hecho, bueno, pues de el significado incluso simbólico o psicológico que tenía, además de la protección en sí mismo, deshumanizar al personaje que se iba a enfrentar a otro, ¿no? En las series o en televisión, o generalmente la gente tiende a ridiculizar el mundo militar, y algunas veces he oído que inteligencia y militar son palabras difícilmente aplicables a una misma frase, y es al revés, precisamente, aunque no nos guste, pero hay mucha inteligencia en eso. ¿Qué mejor manera de acabar con un enemigo que con el miedo? Pues por eso se creaban esos cascos tan cerrados, aparte para protegerlos, el famoso casco corintio, que es el que todo el mundo yo creo que verá cuando vea, o incluso se meta en internet y busque casco corintio. Le van a salir un montón de imágenes de un casco completamente cerrado. Asustar, en cierto modo, lo que se buscaba era convertir a aquellos hombres en Robocops, ¿no? Sí, porque protege mucho, pero como no deja ver nada, y aparte había mucho polvo, uno siempre, como es un mundo mucho más supersticioso, entre comillas, uno no sabe si está luchando realmente contra un hombre o una máquina. O una máquina, eso que igual se pretendía. El casco, inconcebible en este concepto, además del que nos estás hablando, sin el resto del cuerpo, sin la armadura, que en cierto modo cumplía una función parecida también, además de la de proteger, por supuesto. Sí, en el mundo romano es un elemento de prestigio. Las armaduras de los soldados pues eran armaduras útiles, pero las armaduras de los oficiales, y eso lo podemos ver en el Augusto de Prima Porta, es un emblema. O sea, ahí puedes poner una serie de relieves y una serie de elementos, digamos, incluso de propaganda política, entre comillas. En el mundo griego la verdad es que tenía mucha menos importancia, pero se intentaba siempre tener una armadura mínimamente digna, porque aunque no se emplease, pues daba una cierta apariencia. En la Ilíada, de nuevo, se destacan bastante las armaduras corporales. Su poder ofensivo era más psicológico, su poder defensivo era más físico, porque en todo esto de lo que estamos hablando, en todo esto, lo que revestía a estos guerreros, a nivel ofensivo había muy poco. Era fundamentalmente defensivo lo que ellos llevaban. Sí, bueno, sí tenían una gran arma ofensiva, pero era la lanza, ¿no? Pero exacto, era eso, una pica. Podían llevar una espada, pero no tenían más. O sea, como en el máximo caso, 2 armas nada más. Pero sí es verdad que con el tiempo se demostró que, aunque es verdad que tenían una capacidad defensiva enorme,
Su capacidad ofensiva, sobre todo contra gente muy poco protegida o incluso contra caballería, era extraordinaria, porque estamos hablando de picas, que es la Dori, del mínimo 2 metros de longitud, entre 2 y 3 metros. Luego ya llegamos a la Sarisa, que esa es de época helenística, que llegó hasta los 7 metros y pico. O sea, son digamos, en este caso la longitud sí importaba. Se importaba también el grosor, que debía ser pequeñito, porque había que introducirse normalmente por lugares en donde el enemigo tenía descubierto parte del cuerpo, por ejemplo, por el cuello o las partes bajas. Claro. Es más, había realmente 2 maneras de empuñarla. Con el brazo derecho, por debajo del escudo, para dar en la parte de los muslos, o por encima de la cabeza, levantando el brazo por encima de la cabeza, para intentar dar en la zona de la cara. No todos los cascos protegían la cara, y en la zona, exacto, como tú muy bien dices, el cuello, porque tenía que ir desprotegido, porque si no, claro, impedía el movimiento de quien tenían enfrente, claro. Y además siempre se intenta buscar un equilibrio entre protección y agobio, porque las armaduras pesadas de caballería que vemos en la Edad Media pues son geniales, pero es que producen un agobio terrorífico. Y luego el escudo. El escudo era el elemento más significativo, porque además de esa función defensiva era una función identificativa también. Sí. El aspis, pues eso, los argiaspistas, uno veía un escudo de plata y sabía que era una Guardia Real Macedonia. Uno veía un escudo, un aspis con una A, con una alfa mayúscula, y sabía que estaba hablando con un ateniense. Uno veía uno con una lambda mayúscula y sabía que era un espartano, ya sabía que tenía que echar a correr. O sea que en los 7 contra Tebas, una tragedia de Esquilo, precisamente se comenta cómo los 7 caudillos que asolan Tebas, cada uno tiene su emblema y, digamos, simboliza algo. Pues un rayo, un fénix, una gorgona, eso también se dio mucho. O sea, tiene más que algo heráldico, que también, tiene un carácter profiláctico, incluso apotropaico, de desviar el mal. Yo tengo una gorgona en mi escudo para congelarte con su mirada, cosas así. Y en cuanto a la parte física como elemento defensivo, ¿cómo eran aquellos escudos? Bastante más ligeros de lo que se cree, o sea, eran bastante grandes y pesados, pero no más que los de los legionarios romanos. Estamos hablando, en el caso hoplítico, de escudos de entre 6 kilos y medio, 8 kilos de peso. Que para un ratito está bien, pero para el tiempo que lo llevaba encima... Sí, pero ahí está la cuestión. La gente ve una película de estas como... Bueno, cualquiera de estas películas modernas y cree que luchaban durante horas. No siempre. A veces las luchas duraban 15 minutos, 20 minutos, media hora. Lo que duraba la vida del que solía estar enfrente, ¿no? Claro, por eso, por ejemplo, los espartanos se preparaban tanto, porque de lo que se trata es de aguantar mucho tiempo, no de... Eso lo saben muy bien los que corren de carreras de fondo, ¿no? Hay que mantener un mínimo ritmo. Eran además bastante grandes, eran entre 90 y 110 centímetros de diámetro. 1 metro aproximadamente, tamaño medio. Porque la mitad del cuerpo prácticamente protegía. Claro, y se buscaba además proteger al de al lado, al que tenías a la izquierda. Entonces eran muy aparatosos, no se podían mover como se ve en muchas películas, como se ve en alguna de estas adaptaciones, la de Troya, por ejemplo, esta última que hicieron. O sea, Brad Pitt no podría hacer lo que hacía. Por lo que decías, que es más un elemento, los soplitas, fuerza de choque. Exacto, en sí mismo, ¿no? Iban a chocar más que a guerrear y hacer un combate cuerpo a cuerpo, ¿no? Era el que chocaba más fuerte ganaba casi, ¿no? Sí, formaban una línea y tenían que ir muy cohesionados. Yo tengo que proteger al que está a mi izquierda y el que está a mi derecha me tiene que proteger a mí. Si uno rompe la formación, aunque mate completamente al enemigo, ha faltado a su deber. Claro. Porque no puede romper, porque me deja a mí desprotegido, yo al siguiente, etcétera. Entonces eso, se llega a un choque, chocan los escudos y bueno, pues eso, el que más empuja, pues, o el que tiene más tino al dar en el cuello o lo que sea, pues es el que gana. Por lo tanto, la preparación y la coordinación que tenía que existir en las falanges hoplitas era verdaderamente trabajada y desarrollada, ¿no? Sí. Y eso, que el problema en el mundo griego es que no había ejércitos profesionales. El único ejército más o menos profesional era el espartano, porque todos se concebían como militares de por vida. Un ateniense, pues como el mismo Esquilo presumió de haber luchado en maratón. En su tumba en Gela no destaca haber sido un gran autor teatral, destaca haber sido hoplita. Sócrates, lo mismo, porque son personas que se pueden dedicar a lo que quieran, ser zapateros, y en un determinado momento
una vez al año, una vez cada 3 años, luchan un mes o 2 meses o los que haga falta. Los soplitas han sido nuestros protagonistas y el asunto que hemos tratado esta noche en las curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, Bruno, encantado.